Yo adoraba al Señor y me traía a mi memoria hace 13 años atrás, cuando yo sufrí un accidente donde mi vida corría peligro y estaba moribundo en el hospital con una bacteria a causa del accidente que era resistente a todos los antibióticos que habían disponibles, con dos infectólogos, médicos, internistas y un cuadro muy difícil de enfrentar. Recuerdo que le decía a mi esposa que me cantara esa alabanza, porque esa alabanza traía paz en medio de esa dificultad, y sabía que la fe que yo tenía, sabía que el maestro se paseaba en medio de la alabanza, pero que mi vida iba a ser transformada. Luego de esa intervención de mi esposa y luego de 14 días en el hospital, el milagro no fue inmediato. No siempre son inmediatos. Transcurrieron 6 años, 19 operaciones, 3 cirujanos. Las expectativas eran pocas. Tenía que continuar trabajando. 3 chicos pequeños. Mi esposa había perdido su trabajo. Yo iniciaba mi proceso pastoral. Tenía responsabilidades en mi iglesia. Teníamos que levantar una iglesia de la niñez. Y tenía que pagar unos planes médicos y todos esos procesos quirúrgicos que realmente eran muy complejos. La luz casi no podía pagar, no podía pagar el agua, no podía pagar casi la compra. Tenía muchas deudas, estaba endeudado. Todos mis ahorros se acabaron. Y realmente la única esperanza en mi vida fue Jesucristo. Porque yo había creído que Él me había llamado y Él tenía que cumplir su propósito en mi vida. Yo iba a empezar el sermón de otra manera, pero yo creo que muchas veces nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para que otros crean que el Señor puede hacerlo. Cuando yo oí esa canción, eran momentos muy difíciles. Mis niños eran pequeños y la bacteria que estaba en mi cuerpo, si cogía la sangre, solamente era cuestión de horas para yo morir. Y son en esos momentos de dificultad que solamente lo que te puede sostener es en quien tú has creído. Pensaba muchas veces, si yo moría, ¿quién iba a cuidar a mis hijos? ¿Cuánto iba a sufrir mis padres, mis hermanos? ¿Cuánto iba a sufrir mi esposa? Y en medio de esa alabanza que yo le decía a mi esposa, Niolka, cántamela por favor. En ese hospital donde yo no podía moverme, estaba postrado. Yo podía ver que ciertamente había un beneficio haber aceptado a Jesucristo en un momento dado en mi vida. Pero vienen momentos tan difíciles y complejos en nuestra vida que uno no puede ver un poquito más allá. Y ahí es que nosotros tenemos que tener una dependencia total de Dios y creer en fe que Él lo puede hacer. Si usted me hubiese preguntado en ese momento si yo podría verme como pastor, era muy difícil. Porque dije, yo no voy a poder ser pastor enfermo y estoy amenazado para morir. Pero fíjese, gracias, que cuando nosotros activamos esa fuerza que es la fe,
ocurren cosas milagrosas en nuestras vidas. Y dentro de mi proceso tan complejo y difícil de operaciones, tan doloroso como son 19 operaciones, cosas que yo no podía hacer, que me limitaban el movimiento, que no podía levantar nada pesado, me era muy difícil tomar a mis hijos, tenía que ir enfermo a trabajar. Yo puedo decirles que aunque yo no viera resultados inmediatos, yo creía que Él estaba obrando. Yo no sé por qué circunstancias específicas usted puede estar viviendo hoy, pero yo sí sé que el Cristo que me levantó y me ha dado vida, y hoy yo puedo estar frente a usted testificándole, siendo pastor, es el mismo Dios que también va a estar y está obrando en su vida, aunque usted no lo vea. Puerto Rico vive momentos difíciles, pero yo he creído que Dios no da una carga pesada a nadie que no la pueda llevar. Y si hoy usted está con vida es porque usted tiene el calibre y la capacidad para seguir caminando con el Señor en medio de estas dificultades. Hemos atravesado tormentas, temblores, pandemias. No sabemos qué puede esperar en el futuro, pero sí sabemos que el Dios que nos ha sostenido hasta el día de hoy lo seguirá haciendo. Y en la mañana de hoy doy gracias porque usted ha llegado a este lugar, y a todos los que nos están viendo, sintiendo empatía en su dolor. Sabemos que hoy hay hermanos, conocidos, amigos, iglesias que no pudieron abrir sus templos porque no tienen luz, porque no tienen agua, porque se le ha hecho difícil y han perdido muchas cosas materiales. Ciertamente nosotros podemos perder todo lo que sea material, inclusive hasta la salud, pero hay algo que el enemigo ni el mundo nos puede quitar, y es la salvación y la provisión de Dios, que Dios siempre ha prometido estar con nosotros. Pero en muchas ocasiones nosotros en nuestra vida nos podemos muchas veces esa bendición no verla tan tangible, y muchas veces nosotros, entendiendo y disfrutando lo que es la salvación, pudiéramos no sentirla tan presente por algunas circunstancias de la vida. Si usted gusta, me puede acompañar en el libro de Lucas. Busquen su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a estar en los versos del 25 al 32. Hoy estamos dando culminación a la serie Bienvenido a Casa. Hoy quise estar aquí en medio de ustedes. Luego de esta tormenta quería verles cara a cara y poder hoy dar culminación a esa serie de Bienvenido a Casa. Luego de que terminemos hoy, tenemos una doble misión. Vamos a estar acompañando a otra iglesia hermana en el municipio de Toabaja, donde también han sido afectados. Pero vamos a llevar lo que Dios nos ha dado, que es provisión del cielo para estos momentos difíciles. Pero hoy a nuestra congregación hay una palabra hermosa y dice de la siguiente manera: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrare. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Jesucristo era un experto contando o relatando cuentos o historias, porque Jesucristo conocía a su audiencia o aquellos que lo escuchaban, y sabía también la condición de los corazones de los que estaban allí y lo escuchaban a él. Cuando él narra la parábola que muchos de nosotros conocemos, la del hijo pródigo, los recaudadores de ese tiempo, o los recaudadores de impuestos de ese tiempo, y los pecadores de la multitud siempre se acercaban a escuchar lo que quería decir el maestro. También habían escribas y los fariseos en la audiencia donde escuchaban lo que el maestro estaba hablando, pero muchos venían a escuchar para quejarse y criticar lo que decía el maestro. El Señor, que es al que usted y yo le servimos, magistralmente cuenta esta historia acerca de los pecadores, pero también está hablando de los líderes religiosos, porque los líderes religiosos necesitaban escuchar cómo el maestro operaba, porque muchas veces y en muchas ocasiones se nos olvida que nosotros en algún momento dado de nuestra vida estuvimos y andábamos y estuvimos perdidos en la vida. En el capítulo 15 de Lucas, en ese capítulo completo, nos narra 3 historias. De esas 3 historias habla de un hombre que perdió una de sus 100 ovejas. Habla también la mujer que perdió una moneda. Y también habla del padre que perdió a su hijo menor. Estamos recapitulando todo lo que ha acontecido en esta serie de sermones, de estas historias, pero la que nos compete en la mañana de hoy y la que estamos destacando es la de este hijo menor que se perdió. En cada caso, cuando la oveja se perdió, cuando la moneda no fue hallada o estaba perdida y el hijo estaba perdido también, se destaca cuando fueron encontrados y el regocijo que causó haberlos encontrado. Como yo decía en uno de los sermones de esta serie, cuando usted se le pierde la llave de su auto o se le pierde su cartera, pero en esta que voy a decir yo creo que hay más caos. Cuando usted no encuentra su celular, usted entra en crisis. Usted prefiere mejor no comer a que se le pierda el celular. Y cuando usted halla el celular que usted lo acababa de comprar y no lo hallaba, y usted dice, lo dejé en el puesto de gasolina, lo dejé en la tienda, y usted se come la carretera, usted va casi sin respirar, y cuando usted lo encuentra que se lo entregan, usted siente una paz y una alegría indescriptible. Lo más probable es que esa misma alegría sintieron estas personas que habían perdido algo tan valioso y lo habían recuperado nuevamente. Lo más probable es que todos conozcamos esta parábola que hoy estamos hablando del hijo pródigo, pero casi siempre nos enfocamos en el que se había perdido, porque ciertamente muchos de nosotros nos identificamos con ese, pero ciertamente hay una verdad: no todos anduvimos perdidos en la vida. Hay otros que nunca se perdieron y siempre hicieron las cosas correctas. Y hoy vamos a hablar de ese que hizo lo correcto en la casa de su padre. Hay una valiosa lección en la mañana de hoy para hacer un cierre magnífico de esta serie. Y de hecho casi todos podemos muchas veces identificarnos con estos o con algunos de estos personajes. Y los protagonistas de estos personajes son el hijo pródigo, que se había perdido. El segundo es el padre, que es amoroso. Y el tercero es el hermano que se quedó en la casa, que lo había hecho todo bien, pero le titulamos el hermano resentido. Los recaudadores de impuestos y los pecadores de la multitud podían ver la similitud que existía entre ellos y el hijo pródigo.
andaban todos perdidos, ya que habían desperdiciado su vida en el pecado y había caído en lo más bajo que pudiera haber caído un hombre en ese tiempo, que era estar en una pocilga alimentando cerdos, de acuerdo a su cultura. La única salida a esa situación de ese joven fue regresar nuevamente a donde su padre para servirle, porque en muchas ocasiones la solución del problema del ser humano es volver a casa. Muchas veces andamos con tantas dificultades y problemas en nuestra vida que nuevamente tenemos que revisarnos y volver a casa, volver a hacer lo que hacíamos antes, volver nuevamente a reencontrarnos con nuestro Padre Celestial, porque es ese el que puede organizar el asunto de mi vida. Ahora bien, pero muchas veces, y lo que ocurre en estas situaciones es que hay personas que se pueden sentir resentidos. Probablemente en nuestros hogares, cuando usted hizo siempre lo correcto y usted veía que siempre ayudaban a quien, al que menos hacía, siempre le daban la mano al que más candela daba en la casa, y usted se sentía probablemente agobiado o agobiada. Este padre, y sale relatado ahí en la palabra del Señor, le explica a su hijo las razones por cuál era su alegría. Probablemente este señor padre o el papá no había afirmado o celebrado a su hijo, porque a lo mejor él entendía que todo lo que estaba allí ciertamente era de él y de su hijo, pero su hijo nunca lo había entendido así. En la vida de nosotros que conocemos a Jesucristo, podemos estar transitándola como este hijo, teniéndolo todo y no teniendo nada, teniendo la salvación que es toda nuestra vida, y tener una mente empobrecida creyendo que no tenemos nada. Dios nos ha bendecido con toda bendición. No tenemos que andar corriendo en la vida pidiéndole al Señor que nos bendiga, porque ya nos ha dado la salvación. Todo lo demás es por añadidura. Pero muchas veces podemos tener y saber que hemos tenido y transitado la vida teniendo la solución a nuestros asuntos, desconociendo que eso era parte de lo que nos acompañaba en la vida. Sin embargo, habían en ese momento dado unas personas que estaban felices de que este joven hubiera regresado, pero el hermano, que era su sangre, su hermano mayor, había permanecido, y que había permanecido fielmente en su hogar, no estaba muy contento con eso. Cuando sale la palabra que al regresar del campo de sus quehaceres, escuchó una música de celebración, y yo me lo imagino a él caminando, escuchando la música, y él diría: esto está raro, porque no creo que para mí eso esté sucediendo. No creo que estén celebrando algo que sea para mí o alguna otra fiesta. No le encontraba la razón de por qué él escuchaba esas danzas y esa música. Se le acerca a alguien que estaba allí, a uno de sus criados, y le pregunta qué estaba ocurriendo en la casa. Como sale en la palabra, le están explicando: están de fiesta. Tu hermano que estaba perdido, que probablemente creían que estaba muerto, está vivo y está salvo. Y tu papá mandó a hacer un banquete con el becerro más gordo, el más grande. Ahora, a pesar de que el padre salió a convencerlo y decirle: tranquilo, si esto es tuyo, el padre salió a suplicarle que él se uniera a esa celebración. Este joven resentido rehúsa, y su respuesta reveló lo que había en su corazón. ¿Y qué había en el corazón de este hombre? Que muchas veces está también en nuestros corazones, que nos resentimos por cualquier cosa. Nos resentimos con Dios porque vino la tormenta, nos resentimos con Dios porque hemos perdido cosas materiales. Y en el corazón de este joven había enojo. Esa fue su primera reacción. Enojo
porque descubrir que su papá había dado la bienvenida a su hermano menor a pesar de todo lo que él había hecho. Él sintió celos porque él sintió que su padre era injusto con él. Y dice: he aquí tantos años yo te sirvo y no habiéndote desobedecido nunca, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Y fíjese como él se compara. Él tenía también una autoestima muy bajita. ¿Por qué? Para ese entonces los cabritos que se hacían en estos lugares donde habían siervos y sirvientes eran para eso, para los esclavos y para los siervos. El amo o el señor o el dueño no comía de esa carne. Y él, que participaba de todo eso, dijo: ni un cabrito me has dado. Ya nos muestra que aún él viviendo allí no se sentía parte, no se sentía hijo. Y en muchas ocasiones nosotros somos hijos de Dios, pero venimos a la iglesia y venimos ante Dios no como un hijo. Muchas veces venimos como esclavo o como un alejado del Señor, un simpatizante. Quiero decirte que usted es hijo del Dios viviente. Usted hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted se acerca ante el Padre Celestial como un hijo y no como un esclavo. Usted fue un esclavo de Satanás y de todo el mundo y del pecado. De Cristo usted fue libre por Cristo y usted es un hijo del Señor. No tenga miedo acercarse a Dios, pero cuando eso ocurre en nuestra vida, comencemos nuevamente a recapacitar y a entender que Dios nos está llamando. Este joven presentaba amargura, pero cuando vino tu hijo que te ha consumido tus bienes, has hecho matar al becerro gordo. También este joven tenía resentimiento, asuntos sin resolver. Estaba resentido por el hecho que su papá nunca había reconocido su fidelidad. Usted nunca trabaje esperando una palmadita en la espalda. Usted trabaje para Dios. Porque cuando usted trabaja esperando una palmadita del pastor, del líder en la espalda, qué bien lo hiciste, eso tiene que ver mucho con mi ego. Eso tiene que ver mucho con lo que yo necesito, con mi carencia de ser reconocido. ¿Sabe? Usted trabaje para Dios. En esta necesidad que está atravesando Puerto Rico, muchas veces surge esa fiebre de ayudar, pero van a surgir, no todos, porque no vamos a generalizar, pero muchas veces la gente ayuda porque tiene una necesidad y una carencia de ser reconocido, que están haciendo algo por otra persona y hacen cosas y se tiran 20,000 fotos para ser reconocidos, para publicarlas. Usted ayude porque el mundo no necesita saber lo que usted está haciendo y a quién usted está ayudando. Unos días reseñaron de un pastor que estaba ayudando a unas personas en esta crisis y tragedia que vive Puerto Rico. La contestación de este pastor, Héctor Delgado, dijo: nosotros estamos haciendo lo que siempre la iglesia ha hecho y no tenemos que publicarlo. Este joven tenía ese problema, que necesitaba que lo reconocieran. Y cuando usted necesita que te reconozcan, tu corazón no está en lo que estás haciendo, tu corazón está en que te reconozcan. Y haces las cosas no porque nacen de tu corazón para servir, sino nacen de otro lugar que tiene que ver con mi ego, con la falta de reconocimiento, con el egoísmo y con tantas cosas más. Lo más bonito es cuando uno trabaja para el Señor, porque ha reconocido que Él es el que nos ha llamado, Él es el que nos ha salvado, que siempre, como yo digo, hay una mesa servida para nosotros, aún en las tragedias más grandes en el mundo. Pero para yo poder reconocer todo eso, tengo que reconocer que yo soy un hijo, no un extraño. Pero para yo reconocer que soy un hijo, tengo que estar en casa. Cuando no estoy en casa, ya entonces no me siento como un hijo, me siento como una persona más. Y en muchas ocasiones, como pasó con el hijo pródigo, él quería regresar, pero no regresar como un hijo, como un sirviente. Pero lo bonito del Padre y lo bonito de nuestro Señor y Salvador
es que Él no nos reprocha y nos estruja en la cara en el mundo y en el pecado que nosotros hubiéramos vivido, hubiéramos decidido hacer las cosas malas. Cuando nosotros venimos nuevamente a los brazos del Señor, Él nos recibe como un hijo y hace fiesta porque su hijo, que estaba perdido y muerto, está vivo y está nuevamente en casa. Y este joven también se sentía el rechazo. Veía que la celebración de su padre lo hizo por su hermano menor como un acto de rechazo hacia él. Este joven creía que lo estaban rechazando a él, cuando eso no era una gran verdad. También este joven sentía rencor. Puso toda su atención en el pecado de su hermano y no en su arrepentimiento, al mencionar que había consumido sus bienes con rameras. Muchas veces sentimos que nosotros que hemos conocido al Señor estamos por encima del que no sirve al Señor. Muchas veces nosotros comenzamos, y cuando hablo de nosotros nos incluimos todos, a crear jerarquías espirituales, cuando se supone que nosotros somos hermanos. Y si alguien está aquí es hermano, y si alguien se fue de este lugar sigue siendo hermano y seguimos orando por él. Y cuando ese hermano regresa a casa es un hijo de este lugar, y nosotros nos alegramos y lo acompañamos y nos paramos en la brecha con él, porque estamos gozosos de que él, que se había perdido, ha regresado, y no tan solo ha regresado, sino que va a comenzar nuevamente a disfrutar todo lo que teníamos en casa. Y cuando eso ocurre, nosotros como hijos del Señor y como miembros de este lugar podemos decirle a cualquiera que llega a nuestras puertas: bienvenido a casa. Para decir bienvenido a casa tenemos que sentirnos que hijos del Señor y alegres y contentos, porque su vida es importante y Dios lo usa aquí en todo, porque esta es su casa. En estos días pasados estábamos aquí, llevamos unos días trabajando, y qué bueno es ver personas que siempre vienen a colaborar. Y usted se pregunta: ¿por qué vendrán a colaborar? ¿Será porque el pastor los llamó? ¿Será porque? Esto es sencillo. Cuando usted reconoce que usted es un hijo, usted colabora porque esa es su casa. Cuando usted le sirva al Señor, usted lo hace porque esa es su casa y Él es su Padre. Ahora, si está como este joven que hoy describimos, muchos van a servir cuando hay mucha gente para ser reconocidos. Pero cuando somos hijos verdaderos del Señor, no tiene que haber nadie para yo servir. Lo hago solito porque le estoy sirviendo a mi Padre Celestial. Yo soy su hijo y esta es mi casa, esta es mi iglesia, este es mi lugar. Y trabajamos para Él y solo para Él. No necesitamos que nadie nos reconozca, porque nosotros sabemos que somos hijos de Dios. En esta historia el hijo pródigo representaba a los recaudadores de impuestos y a los pecadores, pero el hermano mayor simbolizaba los escribas y fariseos, que se consideraban justos, asistían a las sinagogas, a los Shabbat, pero menospreciaban a los pecadores y publicanos. La iglesia en Villa Palmera, nosotros no despreciamos al pecador, ni despreciamos al que no es converso. Aquí nosotros en Villa Palmera los recibimos con amor, les damos una palabra de esperanza, le damos una palabra que Dios puede transformar y cambiar el destino de su vida, y le predicamos a nuestro barrio, no con nuestras palabras, sino con nuestras acciones de amor, de nuestras acciones cuando hay momentos difíciles, de empatía, porque se supone que los que hemos conocido al Dios poderoso, vive Él en nosotros, y nosotros somos un imitador de un Dios que es amor. Y la lección de este hermano mayor es que de la misma manera nosotros también podemos llegar a criticar a las personas que llevan un estilo de vida pecaminoso, y eso es lo que Dios no nos ha mandado. Así que debemos de aprender lecciones valiosas de la actitud del hermano mayor, y no criticar a los que pecan, sino amar a los que pecan. Hay dos, en esta historia, ya terminando, hay dos posilgas que salen aquí ilustradas en esta parábola. La primera es la más obvia. Se encontraba una
en una provincia apartada donde el hijo pródigo se dedicaba a cuidar a los cerdos, producto y resultado de su pecado. Pero el hijo mayor también tenía una actitud pecaminosa en su propia casa. Quiere decir que los hijos del Señor en su propia casa pueden tener actitudes pecaminosas, las cuales nosotros tenemos que cuidar para que el que no ha llegado a casa sea bienvenido a nuestra casa. Lo más triste del mundo es usted llegar a un lugar y que no se sienta bienvenido. Lo más triste de un lugar es que, lo más triste que le puede pasar a uno es que cuando uno llega a un lugar uno se sienta un extraño o te hagan sentir un extraño. Pero lo más reconfortante es llegar a un lugar y que te reciban con calidez, con amor, con que eres parte de nosotros, que te recibimos como si siempre te hubiéramos conocido y con alegría que estás compartiendo con nosotros las buenas nuevas de salvación. Ahora el hijo mayor también tenía esta actitud pecaminosa, se sentía muy piadoso, muy bueno por la obediencia externa que expresaba hacia su padre haciendo cosas, pero en su corazón se revolcaba en una pocilga de resentimiento y lo que abunda en muchos lugares, santurronerías. Podemos estar en una provincia apartada sin siquiera saberlo, visitando una comunidad de fe. Una provincia lejana puede ser cualquier lugar a donde escojamos ir fuera de la voluntad del Señor. El hijo pródigo se fue del hogar para vivir sin restricciones. Pero aunque el hermano mayor se quedó físicamente en su hogar, todavía se encontraba en una provincia lejana, pues su corazón estaba lleno de malas actitudes. Por eso yo siempre digo que nosotros en los ministerios, en las iglesias, también nos podemos perder si nuestro corazón está alejado del Señor. Podemos solamente trabajar en el ministerio, pero alejarnos del Señor y estar en nuestra propia pocilga alejado del Señor. Aunque había permanecido con su familia, este joven se sentía mal y estaba separado emocionalmente de ellos. Uno de estos hermanos alimentaba a los cerdos, pero el otro tenía un corazón lleno de rencor, de celos, amargura y resentimientos hacia su hermano y hacia su padre. Escuche bien, la senda de la libertad comienza con arrepentimiento y entrega a la voluntad del Padre. La condición de nuestro corazón no se revela por nuestro comportamiento religioso externo. La condición de nuestro corazón se revela por la actitud que tengamos hacia Dios y hacia los demás. Si yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano. Ahora los escribas y fariseos sentían a Jesucristo por darle la bienvenida a los pecadores que desearan ser perdonados en ese momento, pero en realidad ellos estaban en una condición mucho peor que el que vivía perdido. Si en verdad nosotros deseamos salirnos de la pocilga de la vida, debemos estar dispuestos a reconocer nuestros pecados y pedirle a Cristo que nos perdone.